Vamos a ver, compañeros, quiénes están ahí con ustedes. Va a haber uno por uno, va a mencionar su apellido. ¿Va? El grupo 1, inicio con... Hola, hola. Buenas tardes, licenciado, aquí estamos. No sé si nos escucha. Buenas tardes, hola. ¿Cómo están? Motivados, ¿verdad? Espero que estén motivados porque la exposición fue de 5 grupos ayer, bien motivados. Buenas exposiciones, muy motivados. Los quiero motivar a ustedes también. Vaya, ¿su apellido? Edwin Guillén, soy yo. ¿Perdón? Edwin Guillén. Edwin Guillén, apellido Guillén. Edwin Sí. Guillén. Edwin apellido, ¿va? No. No, es mi nombre. Solo Guillén. ¿Guillén? Sí, sí, sí. Solo un apellido, ¿va? Guillén. Guillén Castaneda. Vale, gracias. Tú eres el representante y tú vas a exponer, ¿va? Sí, yo voy a exponer en esta ocasión y mi compañero va a Vaya, presentar. segunda persona que está ahí contigo, tiene que decirme quiénes van a poner. O sea, Buenas las tardes, personas. licenciado. Vaya. ¿Su apellido? Buenas tardes. Buenas tardes. Acevedo Valdés. Mande. Acevedo Valdés. Acevedo Valdés. Vaya. Siguiente, compañera o compañero. Buenas tardes, licenciado. Oh, buenas tardes, ¿qué tal? Vega ¿Su Platero. apellido? Vega Platero, licenciado. Vivas Platero. Vega. Vega Platero. Vega Platero. Ajá, Disculpe, como está lloviendo, ¿verdad? Vega Platero, yo que soy sordito, sí, está lloviendo. Siguiente. Enrique Raudales. Enrique Raudales. Sí, Enrique Raudales. sí, así es. Quinto. Quinto ponente. Hay un quinto ponente, compañero. Está intentando hablar, pero no suena, licenciado. Hola, quinto ponente. Fernando Javier, pero no se escucha, no se No está escucha presente. el micrófono. Sí está presente, pero creo que está presentando problemas ahorita. Es Fernando Gallardo Javier. Vázquez. Sí, Fernando Javier Gallardo está Vázquez. en la llamada, pero creo que no. Creo que Ya tuvo tendré que problemas. ubicarlo porque es importante que esté presente. Lo voy a dejar aquí como pendiente. Al final tiene que haber estado presente, ¿verdad? Sí, es que aquí se encuentra, pero no sé por qué no se escucha cuando activa el micrófono. No, pero bueno, me imagino que aquí tiene que estar anotado en la lista de asistencia. Sí, es importante estar todos. Miren, ayer todos los 63 estudiantes estuvieron en la actividad y son 63. Bueno, es importante que estén todos porque entonces va a haber inasistencia. Adelante, compañeros. Grupo 1 tiene la palabra. Bien, ahorita, no sé si mi compañero presenta ahorita. ¿Me confirma que si se puede ver? No sé, por favor. Vemos bien. Sí se ve. Excelente. Okay, Excelente, gracias. excelente. Adelante, Bien, compañero. Se ve bien bonito. Tengan todos muy buenas tardes. Somos el primer grupo, ¿verdad? Y le vamos a hablar sobre el Código de Comercio, específicamente lo que es el comerciante individual y la empresa y sus elementos. Nuestro grupo, pues como ya los hemos mencionado, está conformado por Luis Acevedo, Fernando Gallardo, Wilfredo Enríquez, William Vega y mi persona, Edwin Guillén. Siguiente, por favor. Bien, veamos los contenidos que vamos a tratar. En esta ocasión, pues vamos a dividir nuestra ponencia en 3 partes, comenzando por las generalidades del Código de Comercio, que nos va a servir para comprender la terminología de los siguientes temas que vamos a abordar y darnos un panorama general de cómo surge la necesidad de regular las actividades entre comerciantes y no comerciantes. Seguido de esto, vamos a hablar directamente del comerciante individual, a partir de los artículos que comprenden, ¿verdad?, este tema.
Y vamos a finalizar con el tema de la empresa, el qué es y cuáles son los elementos que la conforman. Siguiente, por favor. Bien, como se nos mencionó en la primera clase, perdón, el primer método de intercambio de bienes se conoció como trueque y nació con la facultad del ser humano para poder sobrevivir en la sociedad, que se le propicie pues vivienda y alimentos para poder cubrir las necesidades. Este consistía pues en el acuerdo mutuo de dos o más personas para intercambiar bienes o servicios que tengan un valor similar en ese momento, ¿verdad? En el momento que se lleva a cabo la actividad. Por ejemplo, pues se intercambiaban ropajes por comida o tierras de cultivo por ganado. Con el pasar del tiempo y surgimiento de nuevas civilizaciones, se adoptó el uso de piedras preciosas como un valor de intercambio entre bienes y servicios, sobre todo pues el oro y la plata, y marcaría el inicio de un sistema económico financiero que se basaría pues en la acumulación de riquezas y que caía en manos de aquellos que tuvieran los medios para acaparar todo aquello que pueda satisfacer pues las necesidades de la población en aquella época. Bajo este panorama se hizo necesario plantear un marco jurídico que regule las actividades económicas. Sin embargo, pues las prestaciones de ley que se lograron consolidar en ese entonces solo defendían a los empresarios, pues estos exceptuaban acatar las regulaciones del mercado que no les beneficiaran. Al momento de realizar las actividades mercantiles con las personas no comerciantes, en este tiempo, pues, que los grandes empresarios decidieron unirse entre ellos y formar gremios para que puedan ayudar y seguir aumentando su riqueza. Posterior al descubrimiento de América, se adoptaron nuevas prácticas al derecho mercantilista y pues tuvo más peso con la promulgación de los derechos civiles. En esta ocasión se buscaría que el Estado velara por la clase menos privilegiada y no se enfocara pues en aquellos que ya tenían riquezas acumuladas. En este caso, pues en nuestro país se adoptó esta nueva práctica con la promulgación del Código de Comercio, como el respaldo o una propuesta de respaldo a aquellas personas pues, que se ven con patentes o con títulos valores como sus elementos esenciales. Como vamos a ver más adelante, la empresa se define como un conjunto de actividades laborales, ¿verdad? Con ánimo de buscar lucro de forma de bienes o servicios. Y pues los mercantiles son un sinónimo de las actividades que se definen en el artículo 3, y los títulos y valores pues son documentos con un derecho de valor económico. Finalmente, el artículo 6 hace referencia a las pequeñas empresas o a las pequeñas industrias, que pues ya vamos a hablar de esto en profundidad más adelante. Siguiente, por favor. Antes de proseguir, pues vamos a definir las bases de un comerciante individual. El comerciante individual es aquel individuo que ejecuta actividades mercantiles de compra y venta de bienes o servicios de una manera individual, de modo que asume sus obligaciones legales completamente e individualmente. De esta manera queda implicado pues que deberá responder a su patrimonio en cualquier momento que sea necesario, ¿verdad? En estas actividades. Y pues este tipo de comerciante puede llegar a tener subordinados u operar con la ayuda de un tercero,
pero si no se forma en sociedad de manera legal con alguien, pues se le va a seguir considerando un comerciante individual. Siguiente diapositiva. Bien, veamos lo que nos dice el artículo 7 del Código de Comercio, que se basa en aquellas personas que son capaces de ejercer como un comerciante individual. Y pues lo podemos ver en pantalla, son todas aquellas para empezar, son todas aquellas personas naturales que son capaces para obligarse, es decir, que lo hacen porque está en su capacidad y no porque lo estén obligando. En segundo lugar, tenemos los menores que teniendo 18 años cumplidos ya hayan sido habilitados, ¿verdad?, de edad. También tenemos los mayores de 18 años que obtengan una autorización de sus representantes legales o los mayores de 18 años que obtengan autorización judicial. Siguiente. Bien, luego tenemos lo que nos dice el artículo 8, que hace referencia a cuando el representante legal o guardián de una persona de menor de edad, pues, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que el menor de edad debe de hacer es recurrir a un juez con el fin de que éste pues califique qué hacer con el desacuerdo. En el caso pues que ya la persona se encuentre entre 18 a 21 años, este puede llegar con un juez para que directamente lo autorice a ejercer el comercio. Y finalmente, si el juez pues lo aprueba, entonces se debe de inscribir a esta persona en el registro de comercio. En el artículo 9 nos habla de cómo se tiene la habilidad para hipotecar todos aquellos bienes inmuebles de menores de edad que no sean capacitados, ¿verdad?, para ejercer como comerciantes. Siguiente. Ahora bien, las personas que carecen de capacidad, según el artículo 7, para ejercer como comerciante, pues estas no pueden ser, como dice ahí, titulares de empresas mercantiles. Pero de acuerdo al artículo 10 pueden presentarse algunas condiciones que puede hacer que permitan que pues, una persona que en principio es incapaz pueda ejercer como comerciante. Cuando una persona incapaz o que carezca de aptitudes legales para realizar estas actividades llegase a adquirir, ya sea por una herencia o una donación, una empresa mercantil, para este caso, el juez pues, debe decidir sumariamente, perdón, y con informe de 2 peritos, si esta empresa es capaz de que pueda continuar o de que deba liquidarse. Y pues en ambos casos se va a establecer de qué forma y en qué condiciones se va a llevar a cabo, ¿verdad?, la decisión del juez. Si el causante pues hubiera dispuesto algo o responda sobre esto, se puede respetar su voluntad siempre y cuando no ofrezca un inconveniente, ¿verdad?, al juicio del juez. En todo caso, los representantes legales de estas personas incapaces deben de solicitar que se inicie el procedimiento dentro de los 30 días hábiles, ¿verdad?, para poder responder de los perjuicios si la persona incapaz pues ha ocasionado con su omisión, ¿verdad? Cuando no han acatado que no son capaces de ejercer como comerciante. El siguiente. Bien, las restricciones que nos hace el Código de Comercio en cuanto al ejercicio de los actos de comercio los encontramos en el artículo 11 y lo podemos enumerar como vemos en pantalla. Son inhábiles para ejercer el comercio y también para desempeñar cualquier cargo en sociedades mercantiles las siguientes personas descritos por los siguientes incisos. En el primero, los que por disposición legal no puedan dedicarse a tales actividades. Los privados de las mismas actividades por una sentencia ejecutariada y los declarados en quiebra, mientras pues no se hayan rehabilitado de esta situación. Siguiente. Bien, en el artículo 12 se mencionan las personas incapaces para ejercer la calidad de comerciante, ya sea por su edad o por la falta de autorización de los tutores legales, los padres o curadores. En estos casos, las representantes deben de responder de buena fe por los daños y perjuicios si, pues,
una persona incapacitada haya provocado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Una persona incapaz de trabajar en una industria genere pues un problema que, por ejemplo, dañe la infraestructura o alguna persona directamente, pues los encargados legales de esta persona deben de ser quienes respondan para solventar estos daños generados, tratando pues que este proceso se lleve con la mejor salvedad posible. En el caso de que los daños, en el caso de que la incapacidad de la persona llegue a un proceso de liquidación, pues tenemos las disposiciones para llevar a cabo este proceso. Se puede dividir en dos procesos claves. En el primer lugar, como pueden ver en pantalla, primero se hace referencia a una disolución de la empresa mercantil. Es decir, que se suspendan las actividades sociales y entren poco a poco al proceso para finiquitar esta operación, o sea, llegar a la liquidación final. Y en el segundo paso, pues ya es propiamente la liquidación de la empresa, la cual posee una serie de pasos que se deben de cumplir conforme lo que dice la ley. El proceso de liquidación en nuestro país lo pueden ver en pantalla y pues se resume en los 8 pasos que se presentan. El primero, se debe de emitir un acuerdo de disolución y de liquidación en la Junta General de los Accionistas. Se debe de nombrar un liquidador y un auditor. Se debe de publicar esta decisión de que se va a liquidar pues, dicha empresa mercantil. Se debe registrar el acuerdo de disolución en el registro mercantil, preparar los estados financieros, obtener una opinión fiscal, presentar los estados financieros y la opinión fiscal que se preparó al registro de comercio, y por último pues ya se lleva a cabo la liquidación de la empresa y el cierre comercial ya propiamente. Siguiente. Bien, ahora tenemos los siguientes artículos, empezando por el 14, que menciona que los agricultores y los artesanos no se consideran como comerciantes siempre y cuando no tengan donde guardar sus productos. O sea, se nos dice que estos agricultores y artesanos que generan sus productos mientras no tengan zonas de almacenamiento no son comerciantes, ¿verdad? Porque en el momento que estos consigan una tienda, por decirlo así, o un almacén donde puedan guardar lo que ellos producen y que deseen comerciarla, pues ahí ya se pueden llamar comerciantes. Esto se percibe más que nada en las zonas donde los agricultores tienen sus terrenos, ¿verdad? Y pues cultivan sus propias materias primas para poder vivir de ellas y no comercializarla, ¿verdad? A diferencia de algunas personas que se hacen esto, ¿no? Se dedican a comercializar lo que ellos han cosechado, pues, y ahí ya aplican todas las regulaciones del Código de Comercio. En el artículo 15 se nos habla de que los comerciantes e industrias pequeñas que reciben un activo inferior de $12,000. Estos solamente deben de cumplir una parte bajo los límites de la ley, ¿no? O sea, en cuanto se refiere al buen trato del cliente, a los empleados y al trabajador. Y pues estos los podemos ver, ¿cómo lo puedo decir? Es más común estos casos con empresas pequeñas como lo que son talleres de costura, por ejemplo, salones de belleza, barberías, pues entonces no cuentan con todas las regulaciones, ¿verdad?, del Código de Comercio, cuando tienen esta restricción, ¿no? El activo que ellos ingresan. Y pues en el artículo 16 nos dice que toda persona que presencie un acto de comercio no será un comerciante, pero en el momento que está presente durante el intercambio, las leyes mercantiles sí aplican sobre él. Siguiente. Bien, y ahora pues vamos a continuar hablando sobre la empresa y los elementos esenciales que la conforman. Siguiente. Una de las principales estructuras comerciales que contamos en nuestro país son las empresas, ya sea pública o privada, ¿no? Ya desde nuestro conocimiento casi de todos, ¿no? Pero vamos a decir que es una empresa. Pues esta es una organización de personas y de recursos que buscan la consecución de un objetivo, normalmente un beneficio económico en el desarrollo de una actividad en particular.
Esto pues puede contar con una sola persona o con varias, ¿verdad? Y debe de buscar alcanzar una serie de objetivos, ¿no?, que se marcan en la formación de la empresa. De forma general, pues es un conjunto de elementos que se pueden reducir, digamos, a capital o a fuerza de trabajo y se organizan dinámicamente para producir lo que son bienes o servicios destinados al mercado, ¿no?, y obtener un beneficio económico. Siguiente. Bien, tenemos esta clasificación que son las empresas según la propiedad del capital. Se refiere a cuando el capital se encuentra en poder de particulares o de organismos públicos, o pues incluso de ambos, ¿no? En este sentido, lo clasificamos... ¿Perdón? Continúe. Sí, ok, gracias. Bien, en este sentido, pues vamos a clasificarlo de... Si quieren pregunta, levanten la mano, por favor, ma. Ok. Ok, gracias. Bien, en este sentido, como les estaba mencionando, ¿no?, depende de si el capital se encuentra en manos de una persona particular o del Estado, lo podemos clasificar como en estas dos, como se encuentra en pantalla. Lo que son empresas, lo que son las empresas privadas, que son cuando la empresa es propiedad de particulares. Y pues en su mayoría, ¿no?, ya conocemos varias de estas, ¿no?, y son la mayoría de empresas que nos rodean. En este caso, la materia prima la aporta una persona particular y los beneficios pues son para él mismo, una persona particular, o les hablo también pues de una sociedad. En esto también tiene subdivisiones, que son empresas privadas nacionales y empresas privadas transnacionales. Las nacionales son cuando los inversionistas son propiamente de nuestro país, y las transnacionales, los inversionistas son de origen extranjero, y las utilidades que reciben pues no son reinvertidas aquí, sino que se reinvierten en los países de origen. Tenemos las empresas públicas, que es pues cuando la empresa, el capital con el que ellos cuentan pertenece al Estado, y puede ser nacional, municipal o entre otras, ¿verdad? En este caso, el Estado destina los recursos económicos a dichas empresas como un fin social, o sea, el ámbito económico o un beneficio económico no es la prioridad, sino que tiene un ámbito, pues, un valor social, ¿no?, que presten un servicio a la población, y pues para ello aportan una determinada cantidad de recursos, ya sea de dinero o de trabajo. Y pues la influencia de este sector público lo podemos ver en lo que es la educación o la salud, ¿verdad?, principalmente. Siguiente, por favor. También podemos dividir las empresas según el sector de actividad en los que éstas se encuentran. Es decir, tenemos empresas del sector primario que están directamente relacionadas con los recursos materiales, como puede ser la agricultura, la ganadería, la pesca, etc. También tenemos las empresas del sector secundario, que son aquellas que se dedican más a la actividad industrial. Es decir, se da una transformación de materia prima a un bien por medio de un proceso productivo. Y pues podemos destacar entre estas la industria de la construcción o la producción de energía, son ejemplos pues, principales. También tenemos las empresas del sector terciario, que son empresas que se dedican a la prestación de servicios, lo que es el transporte, el turismo, la administración, entre otras, ¿verdad? Y también pues podemos dividir la empresa según su tamaño, es decir, que sea una empresa pequeña, mediana o grande, que se... Permita, perdón. Lo siento, tuve una interferencia ya. Ahorita continúo. Como les decía, se puede dividir entre empresa pequeña, mediana o grande. Y pues los criterios que podemos destacar para esto es la cantidad de trabajadores, el volumen de ventas, el capital con el que cuentan. Y pues también tenemos, como les digo, las empresas que son una unión, o sea, entre una empresa pequeña y una mediana. Siguiente. En El Salvador, pues así como en otros países de Latinoamérica, tienen una variedad de estructuras legales que pueden ser aplicadas a empresas que se estén formando.
A continuación, pues les tenemos numeradas, creo que se nos movió un poquito ahí en la presentación y no se aprecia bien, pero ahí dice entidad legal, ¿verdad? En lo primero. Tenemos los tres tipos principales de estructuras en nuestra región. En un primer lugar tenemos la entidad legal, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es la más distintiva porque la inversión de capital, como nosotros pensamos que es más común, no está basada en acciones, sino que es un proceso de participación entre varias personas. O sea, es un sistema que se conoce como socio, ¿verdad? Los cuales reemplazan a los accionistas. La administración solo puede ser llevada por gerencia, quienes son elegidos por los socios, pues, y son los cuales representarán legalmente a la sociedad. En los casos que los socios no eligen un gerente o que las funciones de este hayan expirado, son los socios que pueden asumir el rol de representante legal para la empresa, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos la entidad legal, la sociedad anónima de capital variable, la cual es el tipo más común en El Salvador, ¿no? Esta en sí incluye lo que son accionistas y el capital corporativo pues está basado en acciones. La representación legal de esta estructura es por una junta directiva o un administrador único, ¿verdad? Y normalmente ya hemos visto, ¿verdad?, en varias empresas que al final dicen SADCV, pues esto es lo que significa, es lo más común. Y después del nombre de estas empresas debe de incluir las palabras sociedad anónima de capital variable. Y por último tenemos la que es un poco menos común, que es el modelo de sucursal El Salvador. Este es menos común pues porque implica un proceso de incorporación mucho más largo y es un poco más complicado. Y pues requiere en un inicio el registro en el Ministerio de Economía de lo que es una cierta documentación, como lo es un capital mínimo de inversión, documentos que prueban que la empresa está legalmente incorporada en el país, presentar estados financieros, una cuenta pues también bancaria que sea corporativa, y finalmente pues al final del nombre de esta empresa debe de decir sucursal El Salvador. Siguiente. Bien, y ya para ir concluyendo, pues sabiendo todo esto, ya una persona podría iniciar su empresa, pero ¿cómo se puede incorporar como una sociedad en El Salvador? Pues en nuestro país, para establecer una sociedad hay una gran variedad de estructuras, ¿no? Ya se las mencioné. Y pues hay tres requisitos básicos, los cuales se deben de registrar en el Centro Nacional de Registro, ¿no? Y estos son, pues, que la sociedad se debe de constituir ante un notario público. Como vemos en pantalla, ¿no? También la sociedad debe de obtener su matrícula de comercio y se deben de presentar estados financieros. El primer paso para constituir una sociedad en El Salvador es definir el nombre. Y es importante que este nombre no haya sido tomado o que haya una sociedad con un nombre similar. Un segundo. Hay Sí. un grupo que va a explicar los pasos. Yo creo que hasta ahí solo calculen hasta dónde está lo de los pasos. Hay un grupo que va a explicar eso. Me gustaría que comprimieran, por favor, porque hay un grupo. Sí, ya. ¿Va? Sí, con esto concluíamos ya, sí. Vaya. Solo rapidito ya mencionar. Sí. Bien, les decía, ¿verdad? Que primero el nombre, ¿no? Luego, perdón. Luego de esto, pues, el Código de Comercio requiere que, ¿cómo decirlo? Que todas las sociedades tengan al menos 2 accionistas, ¿verdad? Para poder llevar la constitución de la empresa, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Y pues los accionistas deben de presentar algunos documentos, como lo son pues los personales de identificación, documentos que prueban la existencia legal de la sociedad y la certificación del representante legal pues de la sociedad. Entonces, ya con esto último, pues cerraríamos nuestra ponencia. Sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, compañeros. Guillén Castaneda, Edwin Armando, Acevedo Valdés, Luis René, Vega Platero, William, Jefferson, Enrique Paredes, Wilfredo José. Está Gallardo Vázquez, por favor, ahí. Compañero. Está
Gallardo Vázquez, ya, incorporado. Es que, ingeniero, ¿Ahí? creo que está hablando él porque sale que se ilumina, ¿verdad? La burbujita de él, pero no sé por qué no suena. Pero sí se Sí, encuentra aquí. pero miren, tómenle una captura a la asistencia que está ahí en grupo, ¿ok? Para determinar que asistió. O sea, aquí tenemos un grupo, yo tendría que buscarlo ahí, pero ustedes traten de, tenemos ahorita una asistencia de 72, y son 106, me faltan 30 estudiantes. 30 estudiantes faltan. Entonces, yo necesito una captura de donde está la ubicación de él en ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. si logro la captura, me lo hacen saber, ¿verdad? Sí, es que incluso aquí o sea, aquí lo tengo yo y me sale enfrente, ¿verdad? Pero sí, le mandaré la captura por correo, no sé. Sí, junto con el trabajo. Ok, sí, pero sí, aquí. Sí, porque si no se quedaría con una nota de la mitad por no haber asistido, ¿verdad? Sí, entiendo. No, pero Bueno, sí, aquí se encuentra, incluso aquí a la par. bueno, De usted sale, pruébenlo así que en ese ahí se la voy sentido. a enviar. Bueno, gracias, compañeros. Bueno, Vamos gracias. al siguiente grupo. Vamos a ver el siguiente grupo, Sociedad de Personas. Nombre del representante, apellidos primero, compañero. Aguilar Pacheco, licenciado. Aguilar Pacheco. Vaya, el siguiente que se presente el otro compañero. Acuérdense que esto es de 15%. Es una defensa. Alvarado Pérez. ¿Apellidos? Señorita. Alvarado Pérez. Alvarado Pérez. Siguiente. Rivas Márquez. Rivas Márquez. Siguiente. Soriano Rivas. Un poquito más fuerte, perdón, porque está lloviendo. Soriano Rivas. Soriano Rivas. Vaya, gracias. 4 van a exponer, hace falta alguien. 4 son en la exposición. No, somos 5, licenciado. Ahí está mi otra compañera, pero no sé por qué no dijo su apellido. ¿Cómo se llama ella? Diga su apellido, compañera. Compañera. Carrillo. Ay, espérame. Carrillo Martínez. Pero a ella la voy a dar como hasta estar Sí, hasta seguro. que ella hable. Si no, tienen que enviar captura de que ahí está y ahí está la hora en que aparece. Sí. Lo voy a dejar pendiente. Al final que me escriba porque, ¿cómo se llama ahí? Ahí, que nos diga, aquí estoy, soy Carrillo Martínez. Vaya, adelante, compañero representante. ¿Quién va a poner? Aguilar Pacheco, exponente. Sí, yo voy a... Tiene la palabra, compañero. Gracias, Sociedad de licenciado. Personas. Bueno, adelante, compañero. Hacer la defensa. Solo que mi compañero va a presentar. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Los integrantes, pues, los pueden ver ahí en pantalla. Nuestro tema es sociedades de personas. Siguiente, Ipor. Dale, la siguiente. Primero empezaré por definir qué es sociedad. Según el artículo 17 del Código de Comercio, la sociedad es un ente jurídico que resulta del contrato establecido entre dos personas, entre dos o más personas que posteriormente se conocen como socios, los cuales ponen a disposición bienes o industrias que poseen con la finalidad de repartir posteriormente entre todos los miembros de la sociedad los beneficios que provengan de los negocios a los cuales se va a dedicar dicha sociedad. Siguiente. Entre las generalidades que tenemos de las sociedades de personas, primero que su capital está integrado por cuotas o participaciones de capital de los socios, que pueden ser por partes desiguales. Si dichos socios poseen participación en otras sociedades,
deberán declarar la naturaleza de tales sociedades, el valor de su participación y los derechos de administración. Siguiente. Si se presentara el caso de que la sociedad no tiene los recursos suficientes para hacerle frente a obligaciones que tenga con terceros, la sociedad podrá exigirle a sus socios que cubran o satisfagan los aportes que hayan prometido como por ser parte de la sociedad. Para que dicha sociedad haga uso de lo establecido anteriormente, deberán llegar a un acuerdo entre los socios en la Junta General de Socios. Entre algunas de las prohibiciones que se establecen tanto para socios y administradores, tenemos que está prohibido extraer del fondo común una cantidad mayor que la que se asigna para sus gastos particulares. También está prohibido aplicar dichos fondos comunes a sus negocios particulares y usar en estos la firma social, o sea, la firma de la sociedad. Y tercero, explotar por cuenta propia o ajena el mismo negocio o negocios a los cuales se dedica la sociedad. Los socios que cometan que caigan en infracción por cometer dichas acciones, quedan obligados a llevar al fondo común de la sociedad el beneficio que resulte de las referidas actividades que acabo de mencionar y serán penalizados a sufrir individualmente las respectivas pérdidas en sus aportes de capital. Ahora bien, también una de las prohibiciones que tienen los socios es que no pueden ceder sus derechos en la sociedad sin el consentimiento de todos los demás socios y al mismo tiempo, sin ese consentimiento, no pueden admitir otros nuevos socios. Siguiente. Si se presentara el caso de un embargue, dado por si el socio posee acreedores particulares y estos quisieran embargar la participación o el capital que tiene dentro de la sociedad, no afectará a los demás socios, sino que afectará únicamente a las utilidades del socio y al importe que resulte al liquidar al socio de la sociedad. Siguiente. Existen algunos motivos de exclusión hacia los socios, entre los cuales tenemos si estos socios llegaran a usar la firma o el patrimonio social para negocios por cuenta propia, si cayeran en una infracción en sus obligaciones legales, si cometieran actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad, si la sociedad llegara a quebrar por insolvencia o inhabilitación para ejercer el comercio y por el delito contra la propiedad establecida dentro de la sociedad. Siguiente, por favor. Como comentaba anteriormente, cuando un socio llega a ser excluido, se le deberá dar su respectiva liquidación y pagar su participación social que le corresponde. Y al mismo tiempo, cuando un socio es excluido, deberá responder a la sociedad por los daños y perjuicios causados. Siguiente. Los socios también tienen motivos para poder retirarse de la sociedad, dentro de los cuales podemos mencionar si la sociedad, a pesar de que tiene sus utilidades, acuerda no repartir un beneficio igual, por lo menos o mínimo del interés legal total del capital y las reservas de la sociedad durante 2 ejercicios consecutivos. Un segundo motivo de retiro por parte de los socios es cuando en contra de su voto, o sea, y sin su consentimiento, se modifica la escritura constitutiva o la escritura de la sociedad.
y al mismo tiempo cuando se asigna como administrador a una persona extraña ajena a la sociedad o se admitiere a uno o varios socios nuevos sin su consentimiento. Otro motivo sería por no excluir al socio culpable en los casos previstos en los casos que se mencionaron anteriormente de exclusión. Y por último, se puede retirar por voluntad propia, pero este deberá de expresarlo dentro de la Junta General de Socios. Siguiente. Los motivos que llevan a la disolución de una sociedad de personas, entre estos tenemos que expire el término o el tiempo establecido que iba a funcionar la sociedad, que ésta esté imposibilitada de realizar el fin principal por la cual fue constituida, que tenga una pérdida de las 2/3 partes del capital y cuando se llegue a un acuerdo unánime por parte de los socios. Siguiente, por favor. No son motivo de disolución los siguientes casos: cuando la muerte de uno de los socios se presente, excepto en salvo pacto en contrario, y cuando la exclusión o retiro de un socio, salvo que estuviera pactado de modo expreso en las escrituras de la sociedad. Siguiente. Las sociedades de personas se clasifican las sociedades en general se clasifican en sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas se dividen en sociedades colectivas, sociedades en comandita simple y sociedades de responsabilidad ilimitada. Las sociedades de capital se dividen en sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones. La primera división de las sociedades de personas es las sociedades colectivas. La razón social de dicha sociedad estará compuesta por el nombre de un socio o de más de un socio. En el caso de que no posea la razón social el nombre de todos los socios, se deberá de agregar las palabras y compañía u otras equivalentes, por ejemplo, y hermanos. Ahora bien, si una persona ajena a la sociedad permite el uso de su nombre en la razón social, esta persona quedará sujeta a la responsabilidad ilimitada y solidaria con todos los miembros de la sociedad. Existen dos casos en los cuales se puede llegar a modificar la razón social en la sociedad colectiva. Primero, cuando un socio se separa de la asociación y su nombre figure en la razón social, se deberá suprimir dicho nombre. Y segundo, cuando la razón social haya servido a otra sociedad cuyos derechos y obligaciones han sido transferidos a la sociedad actual. Se deberá agregar a dicha razón social la palabra sucesores. Sí. La administración dentro de las sociedades colectivas. La administración está a cargo de uno o varios administradores, que pueden ser socios o personas ajenas a la sociedad. Para nombrar a un administrador o remover a uno o varios administradores, se deberá tomar en cuenta la mayoría de los votos de los socios en las juntas generales. Siguiente. El cargo de administrador, la persona que desempeña dicho cargo solo podrá enajenar y gravar los bienes inmuebles de la sociedad con el consentimiento de la mayoría de socios. Ahora bien,
El término enajenar se refiere a poner en disposición los bienes y servicios a nombre de otra persona. No será necesario el consentimiento de la mayoría de los socios cuando estas operaciones constituyan la finalidad social de la sociedad o sea una consecuencia natural de esta. Y esto está establecido en la escritura social. Una de las obligaciones que tienen los administradores es de dar a conocer a los socios, por lo menos una vez al año, la situación financiera y contable de la sociedad. Siguiente. Aquellos socios que no sean administradores tienen el derecho de examinar por sí mismos o con la ayuda de algún auditor previamente autorizado por la sociedad, el estado de la administración y la contabilidad de la sociedad. Siguiente. La junta directiva. En la junta directiva, en dicha junta, todas aquellas resoluciones que se presenten en la sociedad, las decisiones son tomadas por los socios que conforman dicha junta general. Y dicha junta general puede ser convocada tanto por los administradores o por cualquiera de los socios que haya realizado la citación de manera personal y por escrito. Siguiente. La reserva legal. Para la sociedad colectiva se va a destinar anualmente el 5% de las utilidades netas y dicha reserva tendrá como límite legal la sexta parte del capital social que posea la sociedad. Siguiente. Ahora bien, el otro tipo de sociedad es sociedades en comandita simple. La razón social para este tipo de sociedad es que se forma con el nombre de uno o más comanditos, igual que el anterior, que la razón social de la sociedad colectiva se forma con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella, en el nombre de la razón social, no figuren el nombre de todos los socios, se le deberá añadir las palabras y compañía. Aquí hay una pequeña variante con respecto a la otra sociedad. En este caso se utiliza el término y compañía u otros equivalentes. Además, se le deberá añadir las palabras sociedades en comandita o su abreviatura, que es S.C. Siguiente. Cuando se esté formando dicha sociedad en la razón social, se deberá expresar qué socios son comanditados y qué socios son comanditarios. Y esto se deberá añadir a la escritura constitutiva de dicha sociedad. Siguiente. Como en el caso anterior, como en el caso de la sociedad anterior, cuando un extraño o cuando la sociedad ocupa el nombre de algún extraño ajeno a la sociedad, esta persona quedará sujeta a responsabilidad de los comanditados. Siguiente.
Ahora bien, la administración en este tipo de sociedad, los socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni tampoco aunque sean apoderados de los administradores o de los representantes. Posteriormente explicaré quiénes son los que realizan la función de administración. Siguiente. Y como no pueden realizar funciones administrativas, tampoco podrán examinar el estado y la situación financiera de la sociedad, hasta que se llegue la época definida en la escritura constitutiva. Siguiente. La sociedad de responsabilidad ilimitada. Limitada. Siguiente. La razón social para este tipo de sociedad, siempre como las sociedades anteriores, se forma con el nombre de uno o más socios, con la variante de que se deberá agregar la palabra limitada o usar la abreviatura LTDA. Siguiente. En este tipo de sociedades deben de tener un cierto cuidado, ya que si no se inscriben en el registro de comercio, dicha falta de inscripción hace incurrir en los socios con respecto a terceros, caen en responsabilidad solidaria e ilimitada dentro de la sociedad. Siguiente. Y como en los casos anteriores de las sociedades, cuando algún extraño a la sociedad, su nombre aparezca en la razón social, debe de responder solidariamente por el monto de las operaciones sociales hasta por el importe del total de las aportaciones dentro de la sociedad. Bueno, dentro de este tipo de sociedad. Siguiente. La reserva legal para este tipo de sociedades no puede ser inferior a $2,000 estadounidenses. Y dicha razón o dicha reserva legal, perdón, se dividirá en participaciones sociales que pueden tener diferente valor y categoría para cada uno de los socios. Si se presenta el caso de que el socio puede tener solo una participación social. Cuando se presenta el caso de que dicho socio haga una nueva aportación o adquiera el total o parcialmente la participación social de otro socio, se le aumentará en la cantidad respectiva el valor de su participación social. La administración dentro de este tipo de sociedades se lleva un registro, un libro especial de registro de socios, el cual estará en manos del administrador, quien será responsable de tanto de su existencia, de su creación, como de su conservación. El contenido de dicho libro será lo siguiente. Primero, los generales o de cada uno de los socios y su dirección postal. Segundo, el número, valor y categoría de las participaciones sociales de cada uno de los socios. Tercero, los datos relativos a la suscripción y exhibición del capital. Cuarto, la referencia a todo aumento o reducción de capital. A modo de que también se registren todo aquel valor que afecte el número de las participaciones.
Quinto, los datos relativos a la enajenación y adquisición de cuotas sociales. Y sexto, los efectos producidos para los socios en los casos de retiro y exclusión de dichos socios. Siguiente. La administración dentro de este tipo de sociedades está a cargo de uno o más socios o personas ajenas a la sociedad, que pueden ser designados temporalmente o por tiempo indefinido. Siguiente. La Junta General en este tipo de sociedades existen dos tipos de Junta General, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria se realiza en el domicilio de la sociedad por lo menos una vez al año y se realiza en la época que se fija en la escritura social a la hora de crear la sociedad. Y el otro tipo de junta general es la extraordinaria. Ese tipo de juntas se lleva a cabo cuando se convoquen a los demás socios por parte de los gerentes, el auditor o el consejo de vigilancia. El consejo de vigilancia se conformará cuando en la escritura social se establezca la formación de dicho consejo. Los miembros de este consejo podrán ser tanto socios como personas ajenas a la sociedad. Sí. Dentro de las juntas generales, los socios tienen participación, bueno, tienen derecho a un voto por cada dólar de la aportación que han realizado económicamente. Y las resoluciones que se llevan a cabo dentro de la Junta General se tomarán a favor por la mayoría de votos que concurran dentro de dicha asamblea. Y por último, la reserva legal para este tipo de asociaciones se designará anualmente el 7% de las utilidades netas y como límite tendrá la quinta parte del capital social de la sociedad formada. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la proposición, ¿verdad? Va al siguiente grupo. Le ruego enviar a eventos las presentaciones, ¿verdad? Y la otra se envía a mi correo, ¿verdad? Ya al trabajo. Ok, siguiente grupo, compañeros. Esas, alójenla en la plataforma, por favor, estas ponencias, ¿verdad? Los videos y todo eso. Adelante, siguiente grupo. Acuérdense que tenemos 20 minutos para cada grupo. Y estamos cabalitos en la frontera, como decimos. Siguiente grupo, grupo 3. La sociedad de capital es lo contrario a estas sociedades de personas. Son dos, sociedades de capital son las sociedades anónimas y comanditadas por acciones. Compañeros del grupo 3, ¿están ahí? Hola. Buenas tardes. Sí, sus apellidos. Aquí presente. Sus apellidos, por favor. Apellido del representante, Campos Roldán, Kevin Ernesto. Óigame, es cada uno se va a presentar. En el caso de Carrillo Martínez, no se presentó, ¿va? No se presentó la compañera del grupo 2. Vaya, el primero que se presenta es usted, ¿va? ¿Cómo se llama? El representante. Campos Roldán, Kevin Ernesto. Campos Roldán. Siguiente. La voz quiero oír de ustedes. Campos Roldán. Vaya, siguiente ponente, siguiente del grupo. Porque si Meléndez Teos. ¿Mande? Meléndez Teos. Meléndez Teos. Siguiente. Licenciado. Sí, siguiente, su apellido, por favor.
Carrillo Martínez. Carrillo Sí, Martínez, lo que ok. pasa es que venía en el bus, por eso no le pude contestar. Ay, disculpe. Vaya, ya está, ya la anoté. Vaya, siguiente, compañeros del grupo 3. Después de Meléndez Teos, ¿quién va? Compañeros del grupo 3. Brandon Rodríguez. Brandon Rodríguez. Campos Rodríguez. Brandon Rodríguez. Vaya, Brandon Rodríguez. Siguiente. Siguiente. Solo 3 hay. Manuel Olivares. Olivares. Siguiente. Esos somos todos. Solo 4 somos. Vaya, adelante, compañeros. Adelante, bienvenidos a la exposición de la Sociedad de Capital. Aquí tengo el listado de todos ustedes. Bueno, siguiente. Inicien. Buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado. Nosotros vamos a hablar acerca de la sociedad de capital. Lo hemos dividido en 7 secciones que serán disposiciones generales sobre las acciones, de las características de las acciones, la clasificación de las acciones, el aumento de capital, la disminución de capital y las disoluciones. Para hablar de disposiciones generales, tenemos como características principales que la calidad personal de los socios o accionistas no influirán en modo esencial en la voluntad de asociarse. Esto quiere decir que a diferencia de las sociedades personales, las relaciones que se tengan dentro de la sociedad, ya sean relaciones de amistad, familiaridad, no van a ser un influyente para asociarse, sino que lo que se trata es de que la persona se pueda asociar directamente por voluntad. No es una acción de ánimo el que se encuentre ligado de alguna manera a algún socio que ya esté dentro de la sociedad. Eso según el artículo 126. El capital social se va a dividir en partes iguales en todos los miembros que estén dentro de la sociedad. Eso según el artículo 129 en su inciso 44. Para la fundación se tienen 2 casos. El caso normal, que se necesita un capital mínimo de 100.000 colones, y el caso especial, que es cuando se dice que la sociedad está con responsabilidad limitada, que solo se requieren de 10.000 colones. El aporte que van a tener estos dentro de la sociedad únicamente puede ser dinero o bienes que sean dinero, ya sean tierras, ya sean inmuebles, posesiones que puedan representar un valor monetario dentro de la sociedad. Esto según el artículo 31 en su inciso 2. Al pago de acciones hay 2 tipos. Las acciones pagaderas, que serán aquellas donde los suscriptores se adecuarán a una sociedad por parte del valor que tenga esa acción, según el artículo 128. Estas están obligadas a colectar los pagos en un periodo establecido de tiempo. Sobre las acciones, tenemos una acción como parte de una alicuota. Eso quiere decir que si el capital se ha dividido en X cantidad de partes, cada parte será correspondida con el monto en cada cantidad de que sea representado por miembros de la sociedad. Las acciones están en conjunto de derechos dentro de la sociedad, dado que al ser parte se le ejercen ciertos beneficios por la acción como título de valor. Esta es la que representa el documento necesario para acreditar los derechos, que es cuando alguien ya forma parte cuando alguien previamente ha entrado a esta, ya sea como se mencionó anteriormente, con dinero o con bienes. La función de las acciones va a ser el título de participación, el título y un derecho ejercible, un título indivisible. Esto se refiere a que a menos de que haya una situación extraordinaria, las acciones no se pueden
revocar a los miembros, no puede haber una señalación a dedo, como dicen, para poder revocar la acción a alguno de los miembros. Las acciones se clasifican según sus derechos como comunes o preferidas, según la circulación nominada, según su circulación como nominativas o al portador. Eso quiere decir que si, por ejemplo, una persona acredita a un tercero como dueño de esa acción, esa se consideraría nominativa, que es cuando hay un traspaso, por decirlo de alguna manera, de quien paga por la acción a quien en realidad la va a usar, y si no sería el portador, que quien paga es quien es el dueño de la acción. Según sus compromisos van a ser pagadas o pagaderas, que es el pago inmediato de la acción. Pagaderas es cuando se da un lapso de tiempo para que esta acción sea pagada. Y según el valor de emisión, sin prima o con prima. Esto habla sobre los efectos ya más internos de las sociedades que van a permitir o no que el pago a plazos, por decirlo de alguna manera, el pago a plazo sea efectuado con o sin prima. El contenido del título, eso va a depender bastante de la sociedad donde se esté uniendo, pero por normas que están estipuladas en ley, siempre se pone el domicilio, plazo de la sociedad, nombre del accionista, firma de administradores, que sería lo más general, aunque se menciona también que hay un par de limitaciones o cosas que se agregan según la sociedad. Los tipos de certificado, los certificados provisionales, hablan de que son constancia de que las participaciones de los accionistas se extienden antes de la emisión de las acciones. Esto quiere decir que la acción aún no está en circulación, pero que se le da ya el que él va, cuando esa acción entre en circulación, él ya es portador de. Y en ese momento es cuando se le da un certificado definitivo, que es una acción que ya está en función dentro de la sociedad y ya él es el dueño, siempre y cuando sea el portador, correcto. Para la adquisición de acciones tenemos según el artículo 141 que se prohíbe que dentro de una sociedad se adquieran sus propias acciones. Y según el artículo 142, en ningún caso se podrá a la sociedad de capitales hacer de préstamos o anticipos sobre acciones que se emitan, que no es lo mismo a los pagos a plazo, ya que esto no es un préstamo o anticipo, sino que se trata de una acción que no está en circulación actual, pero que se efectuará, que solo lo que se hace es una provisional hasta tener una acción definitiva. Continuando con lo que decía mi compañero, las acciones se dividen principalmente en 7 características, que estas nos dan un mejor entendimiento de la diferencia que hay con las sociedades de personas. Por ejemplo, tenemos que la acción es un título de participación. En este sentido, no es un título que puede clasificarse de exclusivo y tampoco es un título excluyente, debido a que da el derecho al accionista a ejercer sus derechos juntamente con otros titulares de derechos análogos, en razón de la titularidad de similares documentos de la misma sociedad. En virtud de este derecho de participación que caracteriza a la acción que el accionista concurre en la forma regulada por la ley y ya sea por un pacto social, en la adopción de las decisiones que inciden en la vida social y que procuran la buena marcha y el éxito de sus objetivos y finalidades. Esta característica se puede... tiene base en los artículos 129, también en el artículo 160 y en el artículo 164. La segunda característica es la acción. Es un título y un derecho de ejercicio. Es decir, el ejercicio de los derechos que incorpora no se agota con su aplicación en una vez. Aquí tenemos un ejemplo que dice que el derecho que tiene el accionista de votar en las asambleas generales
puede, puede aplicarlo o ejercer tantas veces como hayan asambleas. Y mientras que sea accionista, mientras posea acciones en determinada sociedad, este podrá ejercer su derecho sobre ellas. Siguiente, por favor. Como tercera característica tenemos que la acción es un título incompleto. ¿Qué significa esto? A esto se refiere que los títulos de las acciones deben integrarse por el pacto social y sus reformas, pues existen casos que en cierto momento es necesario modificar la escritura de constitución y, dependiendo de la naturaleza de la sociedad constituida, el título de la acción confiere derechos y obligaciones, es decir, que estos están determinados por el pacto social. Por ello es que se afirma de una forma literal que no funciona en toda su extensión, y con esto nos referimos a que es un título incompleto. Luego tenemos la acción como un título casual. Esta característica significa que las acciones, como en todo título de crédito, son creadas y se emiten por alguna causa, pero la causa que da origen a los títulos llamados acciones se vincula a ellos y puede producir efectos sobre su vida jurídica. Ejemplos de estos títulos casuales son las acciones de las sociedades anónimas, es decir, su causa, que es un pacto social, sigue vinculado al título que se le ha dado, en tal forma que puede influir sobre su validez y su eficacia. Siguiente, por favor. La acción como un título indivisible. Con esto nos referimos a que debe entenderse que su valor y los derechos que incorpora la acción no se fraccionan por más que pertenezca a dos o más personas. Es decir, que en tal caso, estas personas, por ejemplo, si pertenecen a dos o más personas, estas personas deben de nombrar un representante de ellos, ya sea por una forma voluntaria o también por medio de un juez de comercio, para efecto del ejercicio de los derechos que frente a la sociedad se tiene como consecuencia de la titularidad de una acción. Esta característica es una consecuencia, por así decirlo, de la igualdad que se le da a todos los valores de una acción. Esto según el artículo 129 de la Constitución. Luego tenemos lo que, como característica, que la acción es un título en serie, fungible y comercial. Salvo que una sociedad anónima hubiera emitido distintas categorías de acciones, por cada categoría de ellas habrá una serie de las mismas. Así, si la sociedad hubiera emitido acciones comunes y acciones preferidas, para las comunes corresponderá una serie y para las preferidas otras. Con acciones fungibles nos referimos a que las acciones de cada serie, todas ellas tienen un mismo valor, es decir, los mismos derechos y las mismas obligaciones, y todas tienen un poder liberatorio. Y como comerciales, la acción como comerciales son la consecuencia de su libre transferencia de persona a persona, y su comercialización no está prohibida por la ley. Es decir, que la transferencia de una acción es legal. Y esas son las características de las acciones que hace que se distinga de lo que son las sociedades de persona. Siguiente, por favor.
En la sección B tenemos la clasificación de las acciones. Esta clasificación se divide en 5 formas. 2 de ellas son que a su vez se subdividen en otras. Por ejemplo, atendiendo a los derechos que se incorporan. Según esta tenemos acciones comunes y acciones preferidas o de voto limitado. Las acciones comunes, estas son, por así decirlo, la forma simple y originaria de los títulos de participación de lo que es una sociedad anónima. Y se les denomina así en contraposición a formas posteriores a una acción preferida. ¿Pero qué son las acciones preferidas? La importancia de estas radica en la inclusión de una sección especial. Y es bastante extensa, a la cual se le ha dedicado todo un capítulo en el Código de Comercio. Pero para ponerlo de forma así general, se puede decir que estas acciones incorporan alguna preferencia en cuanto a los derechos económicos, como que gozan de preferencia en cuanto al reparto de utilidades, antes de asignar dividendos en acciones ordinarias o comunes, que eran las anteriores. Luego los tenemos desde un punto de vista de cómo se emiten y cómo se transfieren, o atendiendo a su circulación. Estas son las acciones nominativas y las acciones al portador. Las acciones nominativas nos referimos a estas cuando en el texto del título se hace constar el nombre del accionista y se transfiere por endoso, que creo que ya se había definido que era endoso, se transfiere por endoso seguido de registro en el libro que al efecto lleva la sociedad. Y luego tenemos las acciones al portador. Las acciones al portador son acciones legales que corresponden a son disposiciones legales, perdón, que corresponden a la regulación de las acciones, que son una especie de títulos, así, son una especie en forma general como los valores de un título. Siguiente, por favor. Las acciones según los compromisos que corresponden a su titular. Estas pueden ser pagadas o pagaderas. Las acciones pagadas son aquellas cuyo valor han sido satisfecho totalmente por el suscriptor de las mismas. Es decir, se ha pagado totalmente la acción, no se queda de ver nada. Mientras que las pagaderas son las cuales los suscriptores adeudan a la sociedad una parte de su valor nominal. Es decir, se tratan de acciones suscritas y no se pagan totalmente, sino que se va como pagando de una forma por partes. Atendiendo a la naturaleza de la aportación, en estas tenemos las acciones de numerario y acciones de bienes. Las de numerario son aquellas cuyo valor o importe se paga totalmente su dinero. Pero esta se diferencia de las pagadas en forma que en esta solo se paga el 25% de su valor nominal en el momento de la
de su suscripción. Las acciones de bienes son aquellas que se pagan en todo o en parte o en bienes distintos del dinero. Y también los tenemos las acciones según según su valor de emisión. En estas están las acciones sin prima y las acciones con prima. Las acciones sin prima son aquellas que se entregan al suscriptor por su valor nominal o por bajo de tal valor, mientras que las primas, al contrario de las sin prima, estas sí tienen un valor nominal más una prima. Siguiente, por favor. La clasificación de las acciones. Estas se pueden clasificar como acciones comunes, preferidas o de votos, nominativas, pagadas y pagaderas. Esto ya lo dijimos, creo. La siguiente, por favor. Tenemos el aumento del capital social. No hay que confundir los términos capital social y patrimonio social, ya que el capital es una cifra permanente, abstracta, formal, y el patrimonio es una cantidad más oscilante, más real, más efectiva. Según la contabilidad, el capital se asienta en el activo, y el patrimonio, a ver, se pone en el activo, perdón. Sabemos que las sociedades, al aumentar su capital, están dando a entender que precisa de un aumento en el número de medios económicos que le permitan desarrollar la finalidad social. Entonces, ¿cómo hacen estas sociedades para aumentar su capital? Lo pueden hacer de dos maneras, ya sea con la emisión de nuevas acciones o con la elevación del valor de las acciones ya emitidas. ¿Qué pasa cuando se emiten nuevas acciones? Que tiene la desventaja de que las acciones que se coticen a un menor precio en el mercado, que se pueden cotizar en un menor precio que en el mercado de valores. Este fenómeno se le suele llamar como una dilución de sus acciones. Y sirve para indicar la disminución del valor de las acciones mediante nuevas emisiones o por la conversión obligaciones en acciones. Este fenómeno se produce cuando la compañía realiza una ampliación de capital sin prima de emisión, es decir, a un precio igual o inferior al del mercado. Cuando elevamos el valor de las acciones, esto tiene una ventaja, que como se le inyecta sumas de dinero, esto ayuda a cumplir con los fines, que al final resultan en un mejor reparto de las utilidades. Según el artículo 134, se debe pagar totalmente las acciones anteriores que ya estaban hechas para emitir nuevas acciones, ya que de nada sirve querer aumentar el capital si al final no tenemos la solvencia para cumplir con las responsabilidades anteriormente se tomaron. Por el artículo 175, el acuerdo de aumento de capital se debe publicar en un diario de circulación nacional y en el diario oficial. En el caso en el que todos los accionistas estuvieran presentes en la Junta General que se hace, el aumento de las acciones se hará inmediatamente, o sea que las escrituras se entregan inmediatamente. Siguiente, por favor. Siguiente.
El artículo 179 establece que la escritura del aumento de capital podrá inscribirse hasta que los suscriptores hayan pagado el 25% del importe. Y pueden realizarse, este importe se puede realizar de las siguientes maneras según el artículo 78. Estamos hablando del importe del 25%. Se puede hacer en efectivo o en especie. Se puede hacer por capitalización de reservas o de utilidades y por compensación de los créditos que tengan contra las sociedades, sus obligacionistas u otros acreedores. Según el artículo 196, las aportaciones en especie serán efectuadas según un valúo hecho previamente por auditor autorizado. Estos auditores suelen ser externos a la sociedad. El artículo 137 nos dice que transcurridos 15 días de la publicación se procederá a otorgar la escritura de aumento, la cual se inscribirá en el registro de comercio. El aumento de capital sufrirá efecto a partir de la inscripción de la escritura correspondiente en el registro de comercio. El aumento de capital mediante la elevación del valor de las acciones requiere consentimiento de todos sus socios. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. También, así como hay un aumento del capital social, también hay casos en los que se necesita una disminución de capital social. El acuerdo de disminución deberá tomarse por la Junta General de los accionistas con iguales requisitos que el acuerdo de aumento. Es similar a cuando se requiere un aumento. Se deberán de pagar todas las deudas y obligaciones antes de realizarse este acuerdo. De no hacerlo se considerará como irregular. Cuando se considere irregular, el juez da un plazo que señale la sociedad para regularizarse y evitar así su liquidación. Las acciones que deberían ser canceladas podrán ser adquiridas solamente por los accionistas. Si el activo excede el pasivo en el doble, entonces los administradores podrán cumplir inmediatamente la disminución acordada. Si el activo excede el pasivo... Siguiente, por favor. Sí. Esto era lo que les decía cuando me refería a que los auditores suelen ser externos para que sea una valoración mejor. Entonces, un auditor externo debe de emitir un certificado apreciando los bienes sociales al precio promedio en plazo. Al cumplir todos los requisitos, al igual que para el aumento, se otorga una escritura, que en este caso es de disminución del capital social, y se debe de inscribir en el registro de comercio siempre. Las acciones deben de ser de un valor nominal, de $1 de los Estados Unidos de América, o múltiplos enteros de 1. Por lo que si el acuerdo no cumple esto, se debe de realizar ciertas maniobras o ciertos ajustes para que estos sean de esa manera. En el caso de reducción de capital social mediante amortización de las acciones, salvo disposición en el pacto social, el valor de amortización de cada acción será resultado de la disposición social, según el último balance aprobado por la Junta General, entre el número de acciones en circulación. Siguiente, por favor. Sobre las disoluciones, solo tenemos 5 opciones que se amparan en el artículo 187, que es la expiración del plazo de la escritura social, la consumación del fin principal de la sociedad, la pérdida de más de las 3/4 partes del capital, un acuerdo de la Junta General de Accionistas o una sentencia judicial que declare la disolución. La expiración del plazo hace referencia
a que su existencia va más allá de un plazo. ¿Perdón? No, eso ya está. No. Aquí se explica la expiración de plazo, que es que se prolongue más de la existencia, del que se ha fijado en la estipulación de la sociedad. La consumación del fin principal es la extinción que opera de igual manera que la terminación del plazo fijo. La pérdida de más de 3/4 partes de capital significa declararse en bancarrota para aspectos legales. El acuerdo de la Junta Directiva de los Accionistas en sesión extraordinaria es que se lleve a cabo por medio democrática, y la sentencia judicial que declara la disolución y ordena la liquidación, esta se pronunciará por un juez que declare la disolución. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer unas observaciones. Hasta aquí vamos a llegar con la grabación. Por favor, cuando estén exponiendo, compriman a 20, 25 minutos, más o menos. Vaya, aquí nos hemos quedado, por ejemplo, un grupo pidió permiso. El grupo que sigue ya no va a exponer porque van a otra clase. El acuerdo es el siguiente: si en caso nosotros no alcanzamos a terminar nuestras exposiciones por A por B motivo, porque bueno, el tiempo que tenemos es bastante corto para octubre, ¿no? Pero vamos a ocupar el día jueves, fíjense bien, por la cantidad de estudiantes que son ustedes, vamos a ocupar un día jueves, si en caso no llegáramos a terminar, y posiblemente puede ser el jueves de la otra semana. Entonces, más o menos calcular que son 108 en total ustedes, ¿verdad? Entonces, para poder acelerar eso, hay que comprimir un poco las temáticas. Vaya, por ejemplo, sociedades de personas hizo un comprimido, ¿va? Pero en el caso, estos son temas largos y tienen toda la razón, buenas exposiciones han hecho. Para el grupo 4 quedaría pendiente su actividad para la otra semana, compañeros. Entonces, ¿qué es los temas que van por otra semana? Empezamos con de las acciones y de la calidad de los accionistas, ¿va? Un tema interesante. Continuamos con administración y representación, luego balance y memoria anual. Y el otro tema que tenemos son las sociedades extranjeras y la vigilancia del Estado. Estos temas, para que 5 expongan en la otra semana, son cortos, compañeros, son temas cortos. Entonces, me ayudarían bastante si ustedes, porque hay temas ahí como en la LACAT y la ley de asocio público y privado, son más largos. Entonces, eso implica que como son 5 temas cortos, en el caso de la CAT, sí, por eso la dejo con 3, con 3 exposiciones, solo 3 van a exponer ese día, 3 grupos. Pero les pido a los compañeros de la CAT que hagan un trabajo bien diseñado por el tiempo, ¿va? Ustedes van a tener no 20 minutos, van a dividir la hora entre 3, las horas de clase. Entonces eso les va a ayudar bastante. En el caso de esta tarde, eso les pusieron 3, ayer les pusieron 5, en total 5 posiciones, ¿no vieron? Ya tengo 25 estudiantes que ya se examinaron del día lunes, ¿va? Pero me urge del día el martes sacar a mayor brevedad la cantidad de estudiantes, y también se va a llamar a los compañeros siguientes, ¿verdad? Que no llegaron por A o por B motivo a su examen. Por favor, hasta aquí llegaríamos con la grabación. Ya dejemos de grabar, porque esto ya es otra cuestión que tenemos que ver, ¿verdad? Hasta aquí llegaría la grabación, ¿verdad? Vamos a ver. Se va a convocar de su grupo, compañeros, a examen diferido a los que han solicitado, ¿va?
pero entre las personas, a los que han solicitado el diferido, ok. Luego se publiquen las notas, fíjense bien, de el parcial. Después de eso, entran los diferidos. Cuando se publican las notas, entra el diferido. Compañera Alvarado Herrera, Fátima María, Lemos Mejía, Carlos Edgardo, Rivas Cartagena, Kenia Esperanza y Santa María Castro, Armando Ernesto. Son los compañeros que no se examinaron, serían 4 en total. Entonces, pero los que han solicitado antes, inmediatamente se notifica, vamos al diferido, a señalar el diferido, después de la notificación para estas personas que tienen ese derecho. Entonces, para la otra semana, quedaríamos pendientes de 5 ponencias, ¿verdad? 5 ponencias para tratar de hacer 8 en total, ¿verdad? Para poder avanzar un poco. Les voy a pedir, por favor, que en el caso de los compañeros que no pusieron hoy, van a justificar su inasistencia con el documento que le corresponde. Por ejemplo, a mí a veces me toca firmar documentos como el que el estudiante ha estado en mi aula, ¿verdad? Y se lo envía al ingeniero que lo necesite. Entonces, estamos bien en orden. Ya se envió el tercer corto, ya lo pueden revisar. Solo me falta el parcial. Vamos al día casi. Al tener el parcial, solo quedarían esta ponencia, la escritura y el parcial final, ¿verdad? A 30% de terminar nuestras actividades quedaríamos. ¿Verdad? Hemos tratado de hacer lo que se puede hacer en cuanto al tiempo que se ha establecido ahora, ¿verdad? Entonces, agradezco pues que estén todos. Tengo la cantidad de estudiantes, teníamos 73. A ver, me pregunte qué pasó con los demás. Yo voy a sacar una lista de los que no asisten a la actividad y se la voy a me han dicho que tengo que enviar los grupos a la escuela, los grupos que están trabajando y los estudiantes que no han asistido, ¿verdad? Entonces les ruego la siguiente clase asistir a estas actividades porque nos hemos dado cuenta que hay personas que preguntan ¿y qué dejó del grupo? Y qué a los correos nuestros. Entonces, evidentemente no asisten a nuestras actividades. A eso no nos fortalece, sino que lo que nos fortalece es que estén presentes. Bueno, eso es lo muy importante para que miren qué buenas exposiciones las de esta noche. Quiero agradecer estas exposiciones, igual que ayer, fueron excelentes. Yo no sé, pero las notas que están ahí, ¿por qué se las han ganado? Porque han trabajado, ¿verdad? Muchas gracias, pues feliz noche. Feliz noche a todos.